sobre algo raro en la pantalla. Bienvenidos todos y todas a la primera jornada de formación e información sobre atención respiratoria en enfermedades neuromusculares. Abordaremos diversos enfoques sobre uno de nuestros principales problemas y a veces incluso olvidado, que es los problemas que afectan a nuestra respiración. Estas jornadas se llevan a cabo gracias al patrocinio de Vitalaire, que nos premió en su quinta convocatoria de premios Vitalaire, y también a la colaboración de ASENECAN, la Asociación Neuromuscular de Canarias, y a sus trabajadores. Para no enrollarme mucho y ir directos al grano, voy a dar paso a Raúl Escudero, que es profesor asociado de la Universidad CEU de San Pablo y fisioterapeuta en la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica, ADELA, y que nos va a hablar de qué es lo que le pasa a mi respiración. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Bueno, lo primero, pues agradeceros a vosotros por invitarme. Agradecer también a Fabián, el fisioterapeuta de ASENECAN, que fue el primero que nos contactó para la realización de estas jornadas. Y bueno, como bien ha dicho Manuel, yo voy a ser el primero que va a intervenir en estas jornadas. Y mi presentación va a hablar sobre qué es lo que le pasa a la respiración de las personas con enfermedad neuromuscular. Nos hemos puesto de acuerdo un poco todos los compañeros fisioterapeutas en este caso con la idea de que en principio yo voy a dar un poquito las bases sobre la respiración, sobre lo que ocurre y demás, para que luego después el resto de compañeros van a hablar sobre cómo se evalúa la respiración, qué técnicas podemos hacer para mejorar nuestra respiración, cómo manejar la ventilación mecánica, etc. ¿Vale? Entonces, paso a compartir mi pantalla, porque tengo una pequeña presentación en la que me voy a apoyar para dar la charla. Entiendo que ahora ya todos podéis verla, ¿verdad? ¿Me confirmáis si podéis verla para no empezar? Sí, yo ¿Sí? puedo verla. Vale, perfecto. Sí, yo también. Venga, fenomenal, pues ya con eso me vale. Bueno, pues como os decía, vamos a hacer una primera incursión sobre qué le ocurre a mi respiración. Antes de todo, como desconocía si las personas que asisten, que estáis presentes, sois conocedoras de las enfermedades neuromusculares, o a veces es gente que tiene un primer contacto, ¿no?, con la enfermedad neuromuscular. He puesto un par de diapositivas para explicar de manera muy genérica lo que es la enfermedad neuromuscular. De hecho, me he basado en la información que viene en la Federación ASEM. Y ya luego, posteriormente, pasamos a explicar pues, las bases de la respiración y cómo se afecta. Bien, pues las enfermedades neuromusculares, como podéis leer ahí, pues un conjunto de más de 150 patologías que lo que engloban, o digamos, lo que les caracteriza es que hay una pérdida progresiva de fuerza de la musculatura voluntaria normalmente. Como es un gran número de enfermedades, pues se utilizan diferentes maneras de clasificarlas, pues según diversos criterios, que puede ser por su fisiopatología, por su clínica, por cómo se transmiten, etcétera, etcétera. Para hacerlo más sencillo, digamos, para tratar de englobarlas según una clasificación, digamos, más fisiopatológica, pues vamos a dividirlas según en la zona en la que se produce la afectación o la zona en la que se daña, digamos. Aquellas en las que perdón, un segundo. Ajá. Vale, perdón. Aquellas en las que se afecta principalmente lo que llamamos la neurona motora o el nervio periférico, que como podéis ver en la imagen, pues son los nervios que salen desde la médula hacia el músculo, son las que de manera general llamamos neuropatías. Cuando lo que se afecta principalmente es
la zona, las pequeñas dendritas que veis ahí, que es donde se une el nervio con el músculo, que es la unión neuromuscular, generalmente de manera genérica se le llaman miastenias. Y cuando lo que se afecta realmente es el músculo en sí, es decir, no es tanto el nervio ni la unión neuromuscular, sino como el propio músculo, entonces la llamamos miopatías, ¿vale? Entonces, como veis aquí, aquí hay solo unos ejemplos. Por ejemplo, la afectación de la motoneurona pues puede producir una atrofia muscular espinal, ¿vale? Que es una enfermedad que aparece generalmente en la infancia, en la primera infancia o desde el nacimiento, o la esclerosis lateral amiotrófica, poliomielitis, etc. Cuando lo que se afecta es la unión neuromuscular, que hemos dicho que les llamamos miastenias, pues bueno, la más conocida es la miastenia gravis, y hay otros síndromes miasténicos, etcétera, ¿no? Incluso el botulismo. Y ya cuando lo que se afecta es el músculo, pues tenemos las miopatías y las distrofias musculares, ¿vale? Como las más conocidas, la de Steiner, la escapulohumeral, la de Duchenne, ¿vale? Entonces, digamos, esto es un poco una manera sencilla de saber, en función del nombre de la patología, qué es la zona que se está afectando, ¿vale? Bien, pues entonces entremos ya en materia de lo que veníamos a hablar hoy, que es sobre la respiración. La respiración sirve, como todos sabemos, su función principal, tiene otras funciones menos importantes, digamos, pero su función principal es básicamente coger el aire que tenemos a nuestro alrededor, que está cargado en un 21% de oxígeno, llevar hasta los alveolos y allí que pase a la sangre y eliminar el dióxido de carbono o el CO2 que nosotros generamos en nuestro cuerpo y que necesitamos evacuarlo para no intoxicarnos, digamos. Verdaderamente lo que es la respiración, en realidad, es el intercambio que se produce de esos gases de oxígeno y CO2, tanto a nivel del alveolo, ¿vale? Como veis aquí abajo, entre el alveolo y los capilares sanguíneos, como el que luego se produce, que es ya la respiración interna, entre los capilares sanguíneos y las células del cuerpo, ¿vale? Pero coloquialmente siempre respiración y ventilación son sinónimos, y de hecho veréis que yo los voy a seguir utilizando como sinónimos. Pero bueno, si fuésemos un poco puntillosos, podríamos decir que la respiración es solo el momento en el que se produce ese intercambio de gas. Y la ventilación es el proceso de el aire que entra y que sale de nuestros pulmones, ¿vale? Entonces, para que se produzca esa respiración, hay unos centros, digamos, nerviosos que son los que van a controlar esa respiración. Sabéis que la respiración tenemos la capacidad de o bien controlarla de manera voluntaria, es decir, yo quiero respirar más profundo, quiero respirar más rápido y puedo hacerlo, o puedo no pensar en la respiración y que la respiración se produzca sin que yo tenga que estar pensando en ella continuamente, ¿vale? Entonces, bueno, aquí esta diapositiva, que es un poco compleja, parece compleja, pero en realidad es muy sencillo. Cuando nosotros controlamos la respiración de manera voluntaria, lo que hacemos es que la información sale de la corteza cerebral, en el cerebro, vaya, y se manda información a unos centros que están situados en el bulbo raquídeo y en la médula, que son estos 4 puntitos que veis aquí verdes, y desde ahí, de esos centros, se van a mandar la información que ha salido desde la corteza hacia los músculos respiratorios, de los que vamos a hablar ahora mucho. Cuando no existe ese control voluntario, son estos propios centros los que van a mandar la información directamente a los músculos para que la respiración se siga produciendo, aunque no haya un comando desde la corteza cerebral. Lo que veis aquí después es que hay como unas líneas de puntitos. Eso nos indica que, claro, nuestra respiración se modifica, es decir, se adapta en función de lo que necesitemos. No respiramos siempre igual. Pues si subo unas escaleras necesito respirar con más cantidad de aire y más rápido. Si estoy tranquilo necesito menos. Si estoy en una zona en la que hay mucho polvo, pues quizá necesito estornudar, etc. Entonces hay una serie de receptores que se encuentran en la nariz, en la tráquea, en los pulmones, que van a mandar información para que sepamos cómo, o que nuestros centros respiratorios sepan cómo tienen que adaptar esa respiración, ¿vale? Entonces, bueno, de manera muy global, esos centros están situados tanto a nivel externo como también a nivel de las arterias carótidas, a nivel central, y son los que van a permitir adaptar la respiración a cada momento. ¿Okay? Bien, como os decía, ¿qué es lo que nos interesa? Como hemos dicho al principio, la enfermedad neuromuscular, lo que se afecta es la fuerza de la musculatura. Entonces, ¿cuáles son los músculos encargados de la respiración? Pues bien, tenemos los músculos inspiratorios, que son los que nos van a permitir
abrir la caja torácica para que el aire entre en los pulmones, y luego los músculos expiratorios. Los músculos inspiratorios, el principal músculo respiratorio, que es el que va a realizar un porcentaje muy alto del esfuerzo respiratorio para que el aire entre, es el diafragma. El diafragma, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, es el músculo que se encuentra en la mitad de nuestro tronco y que cuando se contrae, va a bajar, de manera que va a permitir que el espacio que queda dentro del tórax sea mayor y, por tanto, que el aire entre. Cuando respiramos en pasivo, ahora que estamos sentados o relajados sin hacer un esfuerzo, normalmente el diafragma y los músculos intercostales externos que veis aquí son los principales, los que realmente trabajan para hacer esa respiración. Pero luego tenemos otros músculos que podemos utilizar en caso de necesidad, en caso de necesitar un aumento de la cantidad de aire que entra en nuestros pulmones. Son los músculos accesorios, como veis aquí, el esternocleidomastoideo, los escalenos, que son los musculitos de aquí del cuello, y ahora vamos a ver algunos otros que nos van a permitir aumentar la cantidad de aire que entra, es decir, aumentar el espacio que queda dentro de nuestro tórax para que el aire entre, y también van a tener una labor de fijación, algunos de ellos, ahora lo vemos, van a tener una labor de fijación de la caja torácica para que el diafragma y los músculos principales puedan hacer su labor, digamos. Bien, como os decía, el diafragma funciona de esta manera. Cuando el diafragma se contrae, veis que tiene como un poco forma de paracaídas, pues cuando el diafragma se contrae, lo que hace es bajar y eso permite que el aire entre en los pulmones, es decir, genera espacio vacío dentro del tórax, y como el espacio vacío el cuerpo no lo permite, si tenemos nariz y boca permeables, es decir, que puede entrar el aire, pues el aire entrará, ¿vale? Y se llenará, los pulmones se llenarán de aire. Cuando ya hemos cogido el aire que necesitamos, el diafragma se relaja y el aire saldrá hacia afuera, puesto que la presión dentro del tórax aumentará y entonces el aire tendrá tendencia a salir hacia afuera. Veréis, he utilizado aquí un pequeño vídeo que encontré hace ya un tiempo en YouTube, que está bien porque aquí podemos observar cómo funcionan los músculos inspiratorios principalmente, ¿vale? Luego hablaré un poquito. Entonces, si veis aquí, veis cómo el diafragma bajaba y subía, y aquí va a ir viendo un poco los otros músculos inspiratorios que hemos hablado, los escalenos, el esternocleidomastoideo, ¿vale? Veis que cuando el esternocleidomastoideo se contrae, ayuda a que la caja torácica, en este caso las clavículas y la primera costilla, suban o por lo menos las fija para que el diafragma pueda hacer bien su función. Igual el pectoral mayor, que es el músculo del pecho, también tiene una función inspiratoria, al igual que tenemos aquí los intercostales externos que hablamos, los musculitos que hay entre las diferentes costillas. Y bueno, aquí de nuevo vemos el diafragma, como veis, cuando se contrae, que es un músculo muy grande y muy potente, y que cuando se contrae permite que el aire entre. ¿Vale? Ahora nos va a mostrar otros músculos que tienen quizá una importancia relativa o un porcentaje menor de trabajo durante la inspiración. En este caso sería una inspiración forzada, podemos decir, no en reposo. Cuando estamos en reposo, esos músculos en principio no tienen tanta actividad, todos estos que estamos viendo ahora, ¿vale? Pero sí que sepamos que todos estos músculos pueden intervenir en la inspiración, ¿vale? Incluso estos pequeños elevadores de las costillas, como veis aquí ahora, también intervienen en la inspiración generalmente forzada, ¿de acuerdo? Y bueno, el serrato posterior inferior, que en este caso es un músculo, aquí como os decía, aquí es un músculo que en la fase expiratoria puede tener un efecto, pues como veis las flechas en realidad cuando se contrae va a llevar al igual que el cuadrado lumbar, va a llevar las costillas más bien hacia abajo. Pero, bueno, en ciertas ocasiones se dice que permite fijar las costillas para que el diafragma funcione. Bien, y aquí fijaos, voy a pararle un segundito porque no me da tiempo a hablar tan rápido. Aquí nos explica cuál es el movimiento, este vídeo nos explica el movimiento que hacen las costillas cuando respiramos. Y esto es interesante que lo conozcamos porque cuando luego hablan mis compañeros sobre algunas de las técnicas que utilizamos, es interesante saber cuál es el movimiento de las costillas y cómo podemos ayudar a que ese movimiento aumentar la movilidad de las costillas, ¿vale? Entonces, si os fijáis, las costillas tienen un movimiento que llamamos de asa de cubo, ¿vale? Porque, os fijáis en la imagen de la derecha, cuando se abren, ¿vale? Como os decía, me voy un poquito
un poquito para atrás para que me dé, ¿vale? Cuando inspiramos se levanta como si fuese el asa de un cubo, ¿vale? ¿Okay? Se levanta como si fuese el asa de un cubo y va hacia afuera y hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces nos quedamos con eso, que es el movimiento natural. Cuando inspiramos las costillas van hacia afuera y hacia arriba, cuando expiramos van hacia abajo y hacia adentro. ¿Ok? Bien. Los músculos expiratorios pues son los músculos que durante la fase expiratoria nos van a ayudar. Ahora bien, que no es un concepto que tiene que quedar claro es que la fase expiratoria normalmente se considera que en reposo es una fase pasiva, es decir, que no necesitamos que haya contracción de la musculatura para que la expiración se produzca. Es decir, cuando yo estoy en reposo, el simple hecho de que el diafragma deje de contraerse y la tendencia que tiene el pulmón a retraerse hace que la presión dentro del pulmón aumente y el aire salga hacia afuera. ¿Vale? Bueno, se dice también que el diafragma, en su vuelta hacia atrás, como lo hace de manera controlada, sí que hay una ligera contracción excéntrica del diafragma durante la expiración. Pero bueno, por hacerlo simple, quedémonos en que en la fase expiratoria, cuando estamos en reposo, no estamos haciendo un esfuerzo, los músculos expiratorios no tienen por qué actuar. Simplemente el hecho de que los músculos inspiratorios hayan dejado de actuar sirve para que el aire salga. Pero claro, hay momentos que hacemos esfuerzos o hay momentos, como vamos a ver ahora, en que necesitamos expulsar el aire más rápido con la tos, en el que necesitamos que la musculatura se contraiga. ¿Cuáles son los músculos principales de la expiración? Los abdominales. ¿Vale? Los abdominales que veis aquí, que los dividen en 4, el oblicuo externo, el recto del abdomen, el transverso y el oblicuo interno. ¿Vale? Estos 4 son los que llamamos los abdominales, ¿vale? La musculatura que tenemos en el abdomen. Esos son los músculos principales de la expiración. ¿Vale? Cuando esos músculos fallan, la fase expiratoria forzada no es tan eficaz. ¿Vale? Luego hay otros músculos como los intercostales internos o, como hemos visto antes, también el serrato y demás. Bueno. Bien. Otra parte importante del sistema respiratorio y que también hablo de ella porque luego va a ser importante que la conozcamos para entender por qué falla, digamos, o qué ocurre con nuestra respiración, es la vía aérea superior. Y dentro de la vía aérea superior hablamos aquí de la laringe. En la laringe, que es esta zona que viene aquí marcada en el dibujo, se encuentran las cuerdas vocales, ¿vale? Que es lo que nos permite hablar. Cuando nosotros hablamos, el aire pasa por estas cuerdas vocales y estas al vibrar, pues es la que genera el sonido. Estas cuerdas vocales, así como esta puntita que vemos aquí, que es la epiglotis, para que se muevan también necesitan de músculos que se contraen y que se relajan según lo que estemos hablando o respirando o incluso al tragar. Cuando estos músculos empiezan a fallar, el control sobre esta laringe o sobre las cuerdas vocales, sobre la epiglotis, empieza a disminuir y por lo tanto el aire puede tener dificultad para pasar a través de la laringe. ¿De acuerdo? Quedémonos con eso. Entonces, la laringe es una zona de paso tanto de aire como luego de la comida que va a ir hacia el esófago. Entonces, cuando los músculos que controlan la laringe empiezan a fallar, puede haber una afectación también a nivel respiratorio. ¿Vale? No voy a entrar más en detalle, ahora después lo hablaremos. Y bien, ya sobre conceptos anatómicos y conceptos genéricos sobre la respiración, lo último que voy a hablar es sobre la tos. La tos es un fenómeno, como yo os decía al principio, que cuando tenemos un trozo de comida o polvo que nos ha entrado en la garganta, el cuerpo, hay unos receptores que les va a decir, oye, aquí hay algo, no queremos que entre en los pulmones, vamos a tratar de expulsar. ¿Vale? Entonces esa irritación que se produce manda la información y los centros respiratorios dicen, ok, pues hay que toser. ¿Qué van a hacer los centros respiratorios? Lo que van a hacer es que primero van a estimular para hacer una inspiración. Nosotros antes de toser, si podemos, lo ideal es que hagamos una inspiración profunda para que tengamos mucha cantidad de aire dentro. Una vez que hemos inspirado, lo que hacemos es cerrar nuestra glotis, que es lo que acabamos de hablar, cerrar la zona de las cuerdas vocales, la glotis y la epiglotis que acabamos de decir. Cerramos la glotis, empezamos a contraer nuestra musculatura expiratoria y ¿qué conseguimos con eso? Que al mantener la glotis cerrada y empezar a contraer nuestra musculatura expiratoria, lo que hacemos es aumentar mucho la presión dentro del tórax. Y cuando de repente abrimos la glotis,
el aire sale con mucha fuerza fuera de nuestros pulmones y por lo tanto arrastra las partículas de comida o de polvo, lo que hubiese, que estaba irritando. ¿De acuerdo? Entonces la tos es un fenómeno que lo vivimos generalmente en 3 fases, bueno, 4 fases si incluimos la irritación, que es cogemos aire, cerramos glotis, empezamos a contraer nuestra musculatura respiratoria y abrimos glotis y la contracción máxima de la musculatura respiratoria permite que el aire salga de golpe. ¿Ok? Vale. Bueno, pues ya hemos hablado un poco de manera genérica sobre la respiración. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que le pasa a mi respiración, a la respiración de las personas con enfermedad neuromuscular. Bien, pues la enfermedad neuromuscular, como decíamos, es una enfermedad en la que hay una debilidad de la musculatura respiratoria. Esto va a provocar una aparición de insuficiencia respiratoria. Insuficiencia respiratoria, que ahora vamos a definir qué es, que se provoca por, como decíamos, la afectación de los músculos respiratorios, tanto inspiratorios como expiratorios, también por la deformidad torácica en aquellas personas que principalmente pues, en enfermedades neuromusculares que aparecen desde la infancia, el crecimiento no se hace de manera simétrica y eso va haciendo que la caja torácica sufra alguna deformidad, pues tipo escoliosis, tipo cifosis y demás. Esa deformidad torácica hace que haya zonas del tórax que se mueven peor que otras y también es una de las causas que provoca la insuficiencia respiratoria. Y también, como hemos venido hablando ahora, la afectación de la vía aérea superior a través de la musculatura vulvar, que no os he comentado antes, pero generalmente es la musculatura que va a controlar los músculos de la, la musculatura que va a controlar los músculos de la laringe, la glotis, la epilotis y demás, la llamamos musculatura vulvar, porque los nervios que llegan hasta esa musculatura vienen del bulbo raquídeo, los nervios craneales. Entonces, bueno, escucharéis en muchas cosas, en muchos momentos, que se habla de afectación de la musculatura vulvar. Pues cuando escuchéis eso, lo que nos está diciendo es que la musculatura que controla la deglución, la masticación, el habla y controla la glotis está afectada. ¿De acuerdo? Bueno, como decíamos, pero vale, yo creo que se escucha muchas veces, no, es que tiene una insuficiencia respiratoria, pero ¿qué es una insuficiencia respiratoria? Bueno, pues una insuficiencia respiratoria es que el sistema respiratorio no es capaz de hacer su función. ¿Y cuál es la función del sistema respiratorio que hemos dicho al principio? Pues llevar oxígeno a la sangre y eliminar el CO2. Entonces, si el sistema respiratorio, por la causa que sea, no es capaz de hacer su función, es lo que llamamos una insuficiencia respiratoria. Desde el punto de vista médico se divide pues, en 2 tipos, tipo 1 que es hipoxémica y tipo 2 que es hipercápnica. Para que sea sencillo de entender, la tipo 1, la que llamamos hipoxémica, ocurre principalmente cuando lo que falla, lo que hace que el pulmón o que el sistema respiratorio no pueda realizar su función, lo que falla es el pulmón principalmente. Es decir, es en aquellas patologías en las cuales pues, el pulmón está deteriorado porque personas con EPOC, por ejemplo, personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, personas que han fumado, personas que tienen una fibrosis pulmonar, ¿vale? Son aquellas personas en las que lo que se afecta ya no es lo que rodea el pulmón, sino el propio pulmón. Y eso hace que el lugar en el que se produce el intercambio gaseoso, que son los alveolos, o bien la distancia que hay entre el alveolo y el capilar se ve aumentada, entonces el oxígeno tiene dificultad para atravesar esa barrera y no llega suficiente oxígeno a la sangre. Entonces, eso lo que hace es que los niveles de oxígeno en sangre, que es lo que quiere decir hipoxemia, los niveles de oxígeno en sangre disminuyan. ¿Vale? Vale, la tipo 2, perdón, lo que falla es la ventilación, lo que falla es la entrada y salida de aire, ¿vale? Es decir, en la tipo 2, por eso he puesto esta imagen aquí, el pulmón en principio no está dañado como en la tipo 1. El pulmón puede estar sano. Lo que está fallando es que el sistema respiratorio no es capaz de llevar suficiente aire dentro del pulmón para que
el oxígeno llegue a la sangre y el dióxido de carbono salga del cuerpo, ¿vale? El problema de las, digamos, de las enfermedades neuromusculares cuando empieza a fallar la respiración es un problema más de tipo 2. Falla la ventilación, porque lo que falla aquí, como veis en la imagen, es el músculo. El músculo no es lo suficientemente fuerte como para generar esa apertura del tórax y, por lo tanto, la ventilación, es decir, la entrada de aire y la entrada y salida de aire del pulmón falla. ¿Qué ocurre ahí? Que como entra y sale menos aire, el aire que entra, o sea, digamos, el poco aire que entra no aporta el suficiente oxígeno, por eso hay una hipoxemia, y no es capaz de ir a buscar el dióxido de carbono que haya acumulado en los alveolos. Y por tanto, el nivel de dióxido de carbono aumenta también en sangre. Eso es lo que llamamos una hipercapnia, ¿vale? Entonces, los niveles de dióxido de carbono aumentan en sangre. Es por eso que, bueno, luego hablará Sara sobre ello, pues a la hora de evaluar si hay insuficiencia respiratoria o no, se hace una gasometría, etc. ¿Vale? Pero bueno, aquí que nos quede claro qué tipo de fallo es el más común en la enfermedad neuromuscular, siempre y cuando, pues si la persona, además de la enfermedad neuromuscular, tiene un problema pulmonar, pues bueno, será una insuficiencia respiratoria mixta, podemos decir, ¿vale? Pero principalmente, que nos quede claro que es a tipo 1 y que el pulmón normalmente está sano. El pulmón en la enfermedad neuromuscular no se ve afectado, ¿vale? Lo que pasa es que hay que cuidarlo. ¿Cuándo empieza a aparecer? Hemos dicho que es una enfermedad, las enfermedades neuromusculares son progresivas. Aquí cuidado, porque nos lo he dicho al principio, la afectación de la respiración no va a ser siempre igual en todas. Hemos dicho que hay más de 150 tipos de enfermedades neuromusculares. La progresión no es la misma en todas, hay unas de progresión más rápida, progresión más lenta, y la afectación respiratoria no siempre es igual. ¿De acuerdo? Aquí estamos dando una idea muy genérica. Luego, en función del tipo de enfermedad neuromuscular, pues habrá una afectación mayor o menor y de un tipo o de otro de la respiración, ¿vale? La idea que estamos dando aquí es muy genérica, ¿vale? Esto no lo he comentado al principio, pero creo que es importante para que nadie piense que todo le va a ocurrir o que esto va a ser en todos los casos igual. Bueno, dicho esto, ¿cuándo empieza a aparecer la insuficiencia respiratoria? Pues principalmente es durante el sueño, que es cuando se comienza a instaurar esa insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Bueno, pues lógicamente, ¿qué ocurre cuando nosotros dormimos? Cuando dormimos, primero, estamos en posición tumbados, boca arriba, de lado, bueno, hay gente que boca abajo. Al estar tumbados, como veis en esta imagen de abajo a la izquierda, lo que ocurre es, primero, que la capacidad que tiene la caja torácica para expandirse disminuye. Y digamos que en la pequeña batalla que tienen entre la caja torácica y el pulmón, la caja torácica que tiene tendencia a abrirse y el pulmón que tiene tendencia a retraerse, en ese caso, como la caja torácica pierde un poquito de capacidad de abrirse, el pulmón tiene tendencia a retraer, entonces la cantidad de aire que queda en el pulmón es menor. Esto en todo el mundo, ¿vale? Esto nos ocurre a todos cuando nos tumbamos. También cuando nos tumbamos, pues veis el numerito 3 que pone restricción del tórax, pues por el lugar en el que nos estamos tumbando, por la cama, o si el colchón, digamos, ejerce una fuerza contra el tórax que hace que también restrinja su movilidad. Y por último, que es, digamos, lo que más nos va a afectar cuando hay un déficit de la musculatura, vemos que cuando nos tumbamos, todas las vísceras, todos los, digamos, el estómago, el hígado, los intestinos, pues viajan un poquito hacia arriba, es decir, suben y ocupan el espacio del pulmón. Si yo tengo un diafragma fuerte, no habrá problema, porque mi diafragma al contraerse empujará esas vísceras y el aire entrará y saldrá. Cuando el diafragma empieza a estar más débil, tiene más dificultad para luchar contra las vísceras. Y entonces es cuando la ventilación pulmonar disminuye, ¿vale? Entra y sale menos aire. Esto es el por qué la insuficiencia respiratoria aparece siempre empieza a aparecer principalmente durante el sueño. Por eso es por lo que se controla el sueño y se mira a ver cómo duerme la persona durante la noche y cuáles son los parámetros y demás. En algunos casos, y no en todos, por ejemplo, la enfermedad de Duchenne o en Steiner parece que hay un poquito más de prevalencia, que hay más gente que lo tiene, pero en algunos casos también, durante el sueño, lo que puede ocurrir es que haya un cierre a nivel de la vía aérea superior.
¿Vale? Veis aquí pues, que el aire cuando entra tiene que atravesar, como decíamos antes, la faringe, la laringe, y o bien porque la lengua es muy grande y que ocupa mucho espacio y cuando nos tumbamos cae para atrás y entonces impide el paso del aire. ¿Vale? Eso es lo típico de la persona que ronca. El que ronca es porque la zona de la vía aérea superior está estrechada y el aire al pasar genera ese ruido. ¿Vale? Si una persona, alguien de la familia ve, oye, pues es que estoy notando que ahora ronca más que antes, es conveniente consultar con el médico, porque puede ser que la musculatura de esa zona esté más hipotónica y entonces el aire al pasar roza más, o como decíamos antes, que la lengua sea más grande. Bueno, diferentes causas que hacen que el aire tenga dificultad por la vía aérea superior, de pasar por la vía aérea superior. ¿De acuerdo? Ya os digo que esto no ocurre siempre, pero puede ser otra de las causas por las que se ve afectada la respiración durante el sueño. Bien. Cuando la musculatura que decíamos antes, inspiratoria, se afecta, lo que va a haber principalmente es una disminución de la cantidad de aire que se moviliza en cada respiración. Entonces, lo que nosotros vemos es que, luego hablará Sara también, cuando nosotros medimos la cantidad de aire que entra y sale en los pulmones, pues vemos que es menor de lo que debería. ¿Vale? Si veis en esta imagen de aquí, pues una persona normal, digamos, dependiendo de la altura, del sexo, del peso y demás, pues aproximadamente podemos movilizar en torno a 5 litros si hacemos una inspiración profunda y una expiración profunda. ¿De acuerdo? Las mujeres menos, los niños menos, evidentemente. Bueno, cuando nuestra musculatura se ve afectada, pues la cantidad de aire que yo puedo coger, veis en la imagen, digamos en el cubito de la izquierda, es menor y, sin embargo, si os fijáis en donde pone VC, prácticamente es muy similar al normal. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo estoy respirando en reposo, es decir, sin hacer un esfuerzo, probablemente no note nada, puesto que la cantidad de aire que entra y sale en mi pulmón es bastante parecida a la que puede haber que puedes tener cuando no tienes afectación de la musculatura. El problema va a venir cuando yo voy a hacer un esfuerzo que mi musculatura no consigue llenar más el pulmón de aire. ¿De acuerdo? Entonces es sobre todo una afectación de la cantidad de aire que yo soy capaz de coger y la cantidad de aire que queda en mis pulmones. ¿Vale? Sin entrar mucho en lo que quiere decir cada uno de esas letras que veis ahí, pero básicamente donde pone VR es el aire que queda en mis pulmones al final de la expiración que permite que el pulmón no se cierre del todo. ¿Vale? Pues bueno, eso, como hemos dicho antes, como la caja torácica está un poquito más cerrada, pues también queda menos aire en el pulmón. Bueno, como disminuyen los volúmenes pulmonares y yo necesito aportar oxígeno a mi cuerpo, lo que hago de manera inconsciente es aumentar la cantidad de veces que respiro por minuto. Es decir, si yo antes era capaz de meter medio litro y ahora soy capaz de meter solo 0,3 litros, pues lo que voy a hacer es, venga, pues voy a respirar más veces por minuto para que al final, a lo largo de un minuto, la cantidad de aire que entra y sale de mi pulmón sea la misma. ¿Vale? Entonces, aumentamos la frecuencia respiratoria para compensar esa disminución de los volúmenes. Eso hace que la respiración sea rápida y más superficial. Es una respiración quizá tiene más dificultad para llegar a las zonas más distales del pulmón, hacia los alvéolos, por lo tanto es menos eficaz. ¿Qué ocurre? Que cuando el diafragma está afectado y tiene menos fuerza, pues vamos a tener que ayudarle con el uso de la musculatura que llamamos accesoria. ¿Os acordáis que al principio yo hablaba que hay una musculatura que se utiliza únicamente cuando necesitamos hacer esfuerzos y que en reposo no debería ser utilizada? Pues bien, cuando ya vemos que la persona, incluso en reposo, necesita utilizar los músculos del cuello, que se ve pues, que utiliza que vemos cuando respira, está contrayendo la musculatura del cuello, eso quiere decir que, claro, su diafragma ya no es capaz de aportar el suficiente aire a los pulmones y necesita el apoyo de la musculatura accesoria. ¿Qué pasa? Que esa musculatura accesoria no está preparada para trabajar 24 horas al día. Una musculatura que está preparada para trabajar en momentos puntuales. Pero el diafragma sí, el diafragma es un músculo que está diseñado para que funcione 24 horas. La musculatura accesoria no. Entonces eso lo que provoca es que esa musculatura se cansa más rápido, es lo que va a provocar una fatiga muscular. Y
Ahí es cuando ya se entra a valorar, pues cuando la persona tiene mucha utilización de la musculatura accesoria y tiene mucha fatiga, pues hay que ayudarle de alguna manera, es cuando se entra a valorar la ventilación mecánica, en la instalación de la ventilación mecánica, que os hablará mi compañera Ana. También, como hemos dicho antes, se verá afectada la tos, porque si hemos dicho al principio que la tos, para que se provoque la tos necesitamos coger mucho aire, toda la cantidad de aire que podamos, cerrar la glotis y luego expulsarlo, pues si la musculatura inspiratoria, diafragma principalmente, está afectada, la cantidad de aire que entrará antes de toser será menor. Si además la musculatura vulvar también se ve afectada, ese fenómeno de compresión que decíamos que nos permite aumentar la fuerza con la que el aire sale, también se ve afectado. Y, por último, si los abdominales principalmente, la musculatura expiratoria, está afectada, lo que ocurrirá es que esa tercera fase en la que contraemos los abdominales y expulsamos el aire de manera muy rápida, también se verá afectada. Y, por lo tanto, si cojo menos aire, si no soy capaz de comprimir ese aire y además el aire sale mucho más lentamente, pues probablemente esta partícula que tenemos aquí tendrá más dificultad para salir. Puede ser partículas, puede ser moco, ¿vale? Puede ser secreciones. ¿Cómo el aire al entrar y salir? Bueno, perdón, sabéis que todos, de manera natural, tenemos secreciones en los bronquios para proteger. Lo que nuestro sistema hace es que cuando hay pequeñas partículas de polución o demás, o bacterias que entran en nuestro pulmón, quedan atrapadas en el moco que tenemos dentro de nuestros bronquios, y el sistema, a través de una serie de pelillos que veis aquí, lo que hace es empujar ese moco hacia afuera para expulsarlo. Cuando tenemos un catarro, una bronquitis y demás, pues hay más cantidad de moco, se genera más moco y sí que notamos que tosemos y que lo expulsamos. Pero incluso cuando estamos sanos, continuamente hay un moco que está movilizándose y que, sin darnos cuenta, haciendo y tragando, lo vamos a evacuar, a sacar de los pulmones. Bien. Para ayudar a que ese moco, digamos, viaje de las zonas más bajas del pulmón hacia la tráquea, pues el aire, cuando sale durante la expiración, también ayuda a empujar, ayuda a esos pelillos a que lo lleve hacia afuera. Claro, cuando el aire que entra y sale es menor, la ayuda que recibe el sistema mucociliar, que se llama, es menor. Y entonces hay más tendencia a que las secreciones pulmonares se estanquen y se queden en determinadas zonas del pulmón. En respiración normal a lo mejor no lo vemos, pero a lo mejor cuando de repente, pues por ejemplo, a una persona se le pone la ventilación y empieza a respirar con mucha más cantidad de aire, empieza a salir todo ese moco que estaba estancado. El problema de ese moco estancado es, uno, que impide que el aire pase, y dos, que tiene más riesgo de infectarse. Entonces, ese moco que queda ahí estancado hay que movilizarlo, porque si no lo movilizamos hay riesgo de que se infecte y hay riesgo de que impida el paso del aire. Entonces, para eso también, lo veréis con Fabián, hay técnicas que utilizamos para movilizar todo ese moco y evitar que se estanque y que se infecte. Como hemos dicho antes, también en algunas enfermedades neuromusculares puede haber una deformidad torácica. Una deformidad torácica puede ser, como veis aquí en esta imagen, una escoliosis, que es nada más que la columna que está un poco torcida, pero claro, las costillas van ancladas a la columna, por lo tanto, si la columna está un poco torcida, también las costillas, como veis, van a coger una posición no fisiológica. Entonces, como veis aquí, pues ¿qué ocurre? Que en la zona, digamos, que llamamos de la concavidad, en la zona que está un poquito más cerrada, ese pulmón, el pulmón que esté ahí va a estar más comprimido, ¿vale? Como hemos dicho antes, pues la cantidad de aire que hay en ese pulmón estará comprimido. Y podríamos decir, bueno, bien, porque compensa con el lado contrario que está más abierto. Claro, pero cuando las costillas ya están abiertas, su capacidad de abrirse más es menor. Es decir, cuando en una escoliosis veis el lado de la convexidad, las costillas están más abiertas, sí, hay más aire, pero ese aire no se moviliza, porque la capacidad que tendrá ese tórax de abrirse más es mucho menor, con lo cual el aire que entra también es pequeño, es poco. ¿Vale? Entonces,
tanto por un lado que se ve comprimido el pulmón, como por el otro que está muy abierto, pero que no es capaz de coger más aire, no es capaz de movilizar el aire, pues en ambos casos se afecta la respiración. Entonces, como pongo aquí, hay unas zonas de fuerte resistencia a la difusión del aire y eso provoca pues, que haya en los niños con una escoliosis importante, el crecimiento del pulmón se ve afectado. Acordaos que decíamos antes, normalmente en la enfermedad neuromuscular el pulmón no se afecta. Cuidado, porque si no se trata bien, si no se cuida bien, ese pulmón, no internamente, pero sí el crecimiento de ese pulmón se puede haber afectado. Y puede haber zonas, son atelectasias, que son zonas en las que se cierra completamente y no llega aire. ¿Vale? Ya me queda poco. También vemos que una consecuencia, digamos, de la falta de fuerza a nivel de la musculatura de la masticación y de la musculatura de la vía aérea superior puede ser que haya contenido que tiene que ir al esófago, es decir, cuando nosotros comemos, si os fijáis, por eso he puesto aquí esta imagen, las flechitas marrones son la comida que va al esófago y luego al estómago, y las flechitas azules es el aire que va al pulmón. Bien, pues veis que hay aquí un cruce de caminos, porque la comida tiene que atravesar la zona de la laringe para ir hacia el esófago y el aire también para ir hacia el pulmón. Cuando la musculatura de la masticación, la musculatura de la deglución están afectadas, puede ocurrir que parte de ese contenido, en lugar de ir del contenido alimentario, del bolo alimenticio, o pequeñas partículas, en vez de ir al esófago, vayan hacia el pulmón. ¿Vale? Para eso, para proteger eso, para que no ocurra, es para lo que tenemos la epiglotis, que aquí se ve bien, que os lo he señalado, es esta pequeña zona, digamos, que sale, que cuando nosotros tragamos, normalmente la musculatura lo que hace es que ¡paf!, cierra y hace que el alimento vaya hacia el esófago. Y cuando ya hemos tragado, se vuelve a abrir y podemos respirar. ¿Vale? Por eso no podemos tragar y respirar a la vez. Solo los bebés pueden hacerlo, nosotros los adultos ya no. Entonces, cuando la musculatura que controla la epiglotis empieza a estar débil, quizá no se cierra del todo. Y entonces hay riesgo de que parte del contenido pase al pulmón. Y quizá cuando ya no se cierra del todo, también se acumula en esta zona de aquí, se acumula saliva. ¿De acuerdo? Y esa saliva, pues cuando nos tumbamos, a veces cae y hace que de repente, pues una persona que estaba normal, de repente veis que al tumbarse empieza a toser. Y es porque o bien había contenido de alimento o saliva que ha caído hacia atrás y que ha ido como hacia el pulmón y el pulmón, digamos, el sistema respiratorio reacciona e intenta expulsarlo. Bien, pues, ¿qué podemos hacer con la fisioterapia respiratoria? Y esto ya es lo último y pasamos a la parte de preguntas, si tenéis alguna pregunta. La fisioterapia respiratoria, lo que podemos hacer concretamente lo vais a ver con mis compañeros, ¿de acuerdo? Pero simplemente aquí para que veáis que no es algo que nosotros los fisioterapeutas digamos que nos lo inventamos, la importancia que tiene o que queramos aquí venderos nuestra profesión. Es que las guías, las normativas que salen tanto a nivel nacional como internacional, así lo dicen. Si os fijáis, en esta normativa que salió de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica hace ya 10 años, cuando habla de la parte de fisioterapia respiratoria, dice claramente que juega un papel fundamental en el tratamiento de las complicaciones respiratorias en las enfermedades neuromusculares. Esto en España, pero si nos vamos fuera de España, eso es una guía que se sacó para el manejo de la enfermedad de niños con enfermedad neuromuscular en el 2017. Igual nos dicen, la fisioterapia es un componente vital del cuidado continuo de estas personas. Con un tratamiento, una intervención apropiada puede disminuir la admisión hospitalaria, incluso la esperanza de vida. Y pues dicen que normalmente el fisioterapeuta tiene que estar presente en las consultas junto con el médico, logopedas, etcétera, en las unidades que se ocupan de este tipo de enfermos, tiene que estar siempre presente junto con el resto de profesionales. ¿De acuerdo? Igual, esta otra guía sobre la atrofia muscular espinal nos habla de que las técnicas de drenaje de secreciones, que como os he dicho, os hablará Fabián, son muy importantes. ¿Y por qué os he puesto aquí esta concretamente? Porque me gusta que dice, los cuidadores, caregivers, de estos pacientes tienen que aprender a cómo asistir a la tos o cómo hacer para mejorar el drenaje de las secreciones. ¿De acuerdo? Entonces, las
técnicas que nosotros aplicamos también pueden y deben ser aprendidos por las personas que están alrededor del enfermo para que puedan saber cómo utilizarlas. Igual, aquí en el año 14, en el Reino Unido, nos vuelve a decir que cuando el fisioterapeuta experto en respiratorio tiene que enseñar a los cuidadores cómo hacer esas técnicas, que tiene que estar en las unidades y que cuando se plantea una intervención quirúrgica a niños con enfermedad neuromuscular debería haber una valoración también previa por parte del fisioterapeuta. Bien, aquí para, digamos, un poco introducir lo que se hablará más adelante, como hemos dicho antes, si hay una afectación de la musculatura inspiratoria que provoca menos cantidad de aire que entra y sale, un drenaje ineficaz, es decir, las secreciones que no se mueven, nosotros tenemos técnicas de ventilación y de drenaje que van a ayudar. Si se afecta más la musculatura expiratoria o también la musculatura expiratoria, igual el drenaje será ineficaz y tenemos técnicas que van a ayudar. Musculatura vulvar, lo mismo. Incluso, como hablábamos antes, las deformidades torácicas o la falta de movilidad de la coxa torácica, también tenemos técnicas que van a ayudar. Aparte de todas estas técnicas, también, y nuestra compañera Ana, que hablará el martes, creo, es una de ellas, los fisioterapeutas estamos presentes y somos parte de las personas que manejan la ventilación mecánica y que controlan y que instauran y controlan la ventilación mecánica, ¿vale? También tenemos un papel en el asesoramiento sobre actividad física, sobre educación al cuidador, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ya termino con esto, pues como hemos visto que hay una gran cantidad de enfermedades neuromusculares y que tienen una evolución diferente y un origen diferente, pero la mayoría de ellas sí que presenta una afectación respiratoria en mayor o menor medida. Esa afectación respiratoria principalmente se debe a la debilidad de la musculatura y tiene como consecuencia pues, que entra y sale menos aire, disminuye la eficacia de la ventilación y de la tos. Y como hemos visto al final, pues la fisioterapia respiratoria tiene un papel fundamental en el manejo. ¿De acuerdo? Pues con 5 minutos de retraso he terminado. Muchas gracias. Gracias, Raúl. La verdad que lo has explicado de manera muy clara. Yo creo que por eso no hay preguntas en estos momentos en el chat, pero que bueno, que aún nos las pueden hacer llegar porque tenemos aquí unos minutitos. Una de las preguntas que te quería hacer era, has hablado de 2 tipos de insuficiencia respiratoria. ¿Es posible que coexistan las 2 al mismo tiempo? Sí, a ver, es posible que realmente si en cuanto hay una disminución del dióxido de carbono, del CO2 y una disminución, un aumento del dióxido de carbono y una disminución del oxígeno, ya se considera que es una insuficiencia respiratoria tipo 2. Pero sí, puede ocurrir que haya un problema en la ventilación por falta de fuerza, pero que aparte esa persona pues sea una persona que ha sido fumadora toda su vida y que aparte también esté desarrollando un problema a nivel pulmonar. Entonces tendrá una dificultad doble para captar el oxígeno, tendrá una dificultad a la hora de llevar el aire dentro con el oxígeno y tendrá dificultad para que ese aire que llega con oxígeno atraviese la barrera y pueda llegar hasta la sangre, porque el pulmón también se verá afectado. Entonces pueden coexistir, digamos, los 2 problemas. Lo que sí es cierto que cuando hay un aumento del dióxido de carbono y una disminución del oxígeno, se considerará de tipo 2, se considerará que es un problema tipo ventilatorio. Gracias. Nos preguntan, una niña de 13 años que no se acostumbra al BiPAP y que su capacidad respiratoria está disminuyendo. ¿Cómo podrían ayudarla? Sí, aquí, bueno, es que que se mantengan atentos a las siguientes sesiones. Tampoco voy a pisar, digamos, lo que van a hablar mis compañeros. El acostumbrarse a la ventilación lleva un tiempo, no sé el tiempo que llevará esta niña tratando de acostumbrarse, con lo cual hay que ver con el equipo médico o el fisioterapeuta que se está encargando de la ventilación mecánica, pues qué modificaciones se puede intentar hacer para que la adaptación sea un poquito más sencilla. Y confiar, porque, bueno, generalmente, por lo general, al final la adaptación se hace, con más o menos tiempo, pero se hace. Y, entre tanto, pues
aplicar, digamos, las técnicas que nos explicarán los compañeros para mantener una buena ventilación. Pues bueno, ya nos explicarán la utilización del ambú, la utilización de otro tipo de aparatos, otro tipo de técnicas que vayan a hacer que la cantidad de aire que entra y sale del pulmón sea lo suficiente como para asegurar la entrada de oxígeno y la salida de CO2. ¿Vale? Digamos que esa pregunta la van a responder bien mis compañeros. ¿Mm? Bueno, Marina también nos pedía alguna técnica para aprender a respirar ante la carga de estrés. Y Sofía, las secreciones son las flemas, nos pregunta, y si conviene aspirarlas con una máquina y cuál nos recomendarías. Sí, bien, gracias Sofía, porque efectivamente a veces decimos palabras, secreciones son flemas, sí, es sinónimo, digamos. Bueno, secreciones, digamos, es todo lo que tenemos en los pulmones, en la vía aérea superior y demás. Bueno, generalmente cuando se acumulan, digamos, y generan como una masa un poquito más firme y consistente es cuando ya llegamos una flema, sí, es lo mismo. Y si conviene aspirarlas, sí, a ver, en ese caso, sí, imagino que le habrán hablado o habrán instalado, digamos, un asistente para la tos, que es un aparato que lo verán mis compañeros que sirve para ayudar a que las secreciones suban, las flemas suban desde el pecho hacia la boca. Lo ideal es poder eliminarlas de manera natural. Si no se puede, se utiliza este aparato. Y si no, existen otros aparatos que son los aspiradores de secreciones que con una pequeña sonda van a hacer que van a eliminar las flemas. Las flemas, si están incomodando, siempre hay que eliminarlas. Si son excesivas, nos están impidiendo respirar, no podemos dejarlas ahí, hay que sacarlas. Por lo que decía yo antes, si pasan mucho tiempo ahí, aunque no nos incomoden, tienen más riesgo de infección y aparte de eso, impiden que el aire entre y salga, con lo cual tenemos que hacer más esfuerzo para que el aire entre y salga por la presencia de flemas. Con lo cual, sí hay que tratar de eliminarlas. El modo de hacerlo va a depender un poco de la capacidad que tengas. Si puede por sí misma, pues por sí misma, si no con ayuda nuestra, y si no con la ayuda de aparatos como el tosedor o como un aspirador de secreciones, ¿vale? Que va con una sonda, es un poquito más invasivo, pero también es una opción en determinados casos. Bueno, nos preguntan si nos podrías recomendar un fisioterapeuta especializado en respiración en Madrid. Ahí tengo conflicto de intereses, no puedo. Sí. Y bueno, lo que sí, y sí que te puedo contestar yo que bueno, nos puedes consultar a ASEN o a la Federación, o si no también a ASEN Madrid, que a través nuestra también te podemos poner en contacto con ellos y bueno, a veces la experiencia de los propios es la mejor recomendación. Nos pregunta Lola, diagnosticada de miopatía metabólica en adulto con 50 años con test cardiopulmonar, me detectan disfunción muscular severa que afecta a la musculatura pulmonar. ¿Se debe hacer fisioterapia respiratoria antes de que vaya más? Claro. Mira, es una buena pregunta. La fisioterapia respiratoria, digamos, preventiva. Evidentemente, como decimos, sabemos que la evolución de las enfermedades neuromusculares, en este caso de esta miopatía, si sigue progresando y afecta a la musculatura respiratoria, va a hacer que la ventilación se vea afectada. Entonces, cuanto antes empecemos a aprender las técnicas que se pueden hacer para que el pulmón esté bien ventilado, mejor. Aunque en las fases iniciales es cierto que quizá simplemente es algo más educativo, es un aprendizaje para saber aprovecharlo, saber hacerlo correctamente conforme avance la enfermedad, fenomenal. Si ya hay afectación, como dice ella, de la musculatura respiratoria, sí, hay que empezar a hacer fisioterapia respiratoria desde el principio, porque es la manera en la que vamos a conseguir al menos evitar que eso se agrave de manera más repentina. ¿De acuerdo? Y bueno, por experiencia propia y también por bueno, pues los comentarios que vamos escuchando al estar en la asociación, el respirar solo por la boca podría considerarse como un pequeño síntoma que podría indicar
pues eso, la presencia de una enfermedad neuromuscular como una pequeña luz de alerta. Dices el hecho de que se respire por la boca, si puede indicarnos que eso sea una enfermedad neuromuscular o... Que hay algo que funciona mal, por así decirlo. Claro, el respirar solo por la boca indica que hay algo en la nariz que funciona mal, pero no tiene por qué indicar que haya una enfermedad neuromuscular, cuidado. Es decir, si tú respiras solo por la boca es porque a nivel de la nariz hay algo que hace que el aire no pueda pasar. A veces son pues anatómicamente, que las fosas nasales son más pequeñas, que hay un paladar que está muy alto, que hay algo, una estructura que esté dentro de las fosas nasales que sea más grande de lo normal e impida el paso del aire. Entonces, si se respira solo por la boca, hay que ir a consultar a un otorrinolaringólogo en este caso para que observe qué está pasando por la nariz, porque no es normal. Luego hay veces que se puede ir y que digan no hay nada funcional, es decir, el paso del aire es normal. Entonces ya es un problema más de concienciación de la persona o de un trabajo que se puede hacer, que se hace, que nosotros hacemos para que estimular, digamos, esa respiración nasal, pero una respiración solo bucal sí es patológica y puede, pues puede llevar, pues, primero que la nariz no realiza su función, la nariz filtra, humedece y calienta el aire, entonces el aire al pasar por la boca llega más frío y más seco al pulmón, las secreciones se secan más. Entonces eso puede tener consecuencias. Entonces sí que hay que estar pendiente. Pues muchas gracias. En estos momentos no hay más preguntas, simplemente las gracias por la maravillosa ponencia que has dado. Y bueno, recordarles a todos los participantes que aunque ahora no surja alguna pregunta o quede alguna en el tintero, pues que a través del correo electrónico de ASEN Galicia, área social o incluso presidencia, asengalicia.com, le remitiremos las preguntas a los especialistas y trataremos de darle respuesta. Lo que me queda claro después de esta ponencia y seguramente de las sucesivas es que más que nunca es necesario hacerle ver a los que al final toman las decisiones que la fisioterapia, en este caso la fisioterapia respiratoria, es un derecho al que debemos de tener acceso las personas con una enfermedad crónica y no valen con las 20 sesiones que en estos momentos tenemos a nuestra disposición en la seguridad social, sino que hay que hacer un tratamiento continuado y que además con las características de nuestras enfermedades nos es poco probable poder financiarlo de manera propia. Así que es una de las exigencias que trasladamos siempre desde ASEN Galicia y desde Federación ASEN y que vamos a seguir trabajando en ello hasta que nos quieran oír. Muchas gracias, Raúl. Y bueno, ahora voy a darle paso a Sara Cáceres Saavedra, fisioterapeuta del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, que nos va a hablar de cómo saber si respiro bien. Que parece fácil saberlo, pero doy fe de que no lo es siempre. Adelante, Sara, cuando quieras. Muchas gracias. A ver, voy a compartir. Vale, bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación, es un placer y nada, vamos a ir adelante. Creo, estaba compartiendo pantalla, ¿se ve? Se ha inhabilitado la función. Perdona, Sara, ya está. Nada. Vuelvo, retomo. Por aquí y le damos ahí, vale. Bueno, pues como bien ha explicado Raúl, él ha empezado por la parte de fisiopatología, voy a hablar yo de la parte de cómo saber si respiro bien, que será a través de la evaluación respiratoria y ya veremos de otros. Bueno, siempre me gusta empezar con alguna frase y es que lo que vemos cambia lo que sabemos y lo que conocemos cambia lo que vemos. Por tanto, es importante pues conocer. Vale, dentro de... A ver,
tengo yo que admitir aquí a Manuel. Vale. Dentro de un poquito lo que os voy a hablar del cuadro clínico que ya ha explicado maravillosamente Raúl. Luego me voy a ver, me has vuelto a quitar el anfitrión. Sí, porque, perdona, cuando con Raúl no ha pasado, cuando vuelvo a pedir el anfitrión, no sé por qué se te va la pantalla. Pues nada, te dejo el anfitrión, ¿vale? Luego me quitas, ¿o cómo? Claro, lo he intentado quitar después de un tiempo como a Raúl, pero como se te va la pantalla compartida, yo te dejo de anfitriona, ¿vale? Vale, perfecto, gracias. Nada, tío. Entonces, vale, pues estábamos hablando un poquito de lo que os voy a hablar, ¿vale? De la parte también de evaluación, de las señales de alarma que nos van a indicar qué cositas pueden estar funcionando mal, ya había una pregunta en torno a esto ahora mismo, y luego la importancia de la prevención, esto siempre, y el trabajo en equipo. Entonces, dentro del cuadro clínico que ha explicado Raúl, vamos a tener una insuficiencia muscular y una fatiga, que va a generar una hipoventilación, un pico flujo tos disminuido. Esto va a generar menor oxígeno, mayor CO2 dentro del cuerpo. Puede reducir la compliancia, que es como la elasticidad que vamos a tener a nivel pulmonar. Y vamos a tener, pues puede ser un drenaje bronquial inefectivo. Todo esto, siempre digo, puede ser porque primero va a depender de la patología, va a depender del estadio de la patología y puede haber gente que no tenga ninguna de estas situaciones. Entonces, como no sé muy bien en la fase de diagnóstico en la que estáis, acabáis de conocer o de entrar en ASEM, o si ya lleváis muchos años y ya conocéis mucho, pues eso, un poco explicar que todo lo que se va a decir aquí no tiene por qué afectaros a cada uno de vosotros y no tiene por qué ocurrir ni por qué ocurrir en este momento, ¿no? Luego hablaba Raúl también de una posible afectación vulvar, que puede deberse, por ejemplo, a una miotonía, a la afectación mismamente vulvar o a una debilidad de la musculatura orofaríngea, que lo que puede conllevar es una disfagia, esto es como una dificultad para tragar. Con ello puede haber un riesgo de broncoaspiración, atragantamientos. Luego podemos tener un pico flujo tos también disminuido con una tos inefectiva, porque no somos capaces de bloquear eso que explicaba Raúl, de cerrar el espacio glótico y la epiglotis para poder generar una tos muy fuerte. Igual no somos capaces de cerrarlo y por tanto nuestra tos es un poquito más débil. Y luego, dentro de las características de las enfermedades neuromusculares, de algunas de ellas, sabemos que tienen afectación cardíaca. Pues puede ser Steiner, Duchenne, miositis, hay diferentes, ¿no? Entonces es importante el seguimiento de estas patologías porque pueden a veces ser más... afectar más al estilo de vida la cardiopatía que otra cuestión diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues lo dejo ahí señalado como para tener en cuenta que podríamos tener una insuficiencia cardíaca y luego que debido a enfermedades en las que nos van reduciendo la movilidad, puede ocurrir trombosis venosas profundas que pueden derivar en una tromboembolia pulmonar o que el trombo se vaya pues, al cerebro, en fin, que puede generar otras complicaciones, ¿no? Entonces, luego vemos un poquito esas señales de alarma para tenerlas en la cabeza, sobre todo eso, cuando ya no nos movemos mucho, cuando estamos mucho en sillón o no nos movemos de la cama, en determinadas patologías y solo con algunas personas. Y luego también en patologías sobre todo que se dan desde la infancia, como puede ser Duchenne, atrofia muscular espinal, a veces cursan con cifoescoliosis. He dado algunas, pero que pueden ser otras también, ¿vale? La cifoescoliosis lo ha explicado Raúl, esa deformidad torácica puede limitar la capacidad pulmonar total y el volumen corriente de intercambio y también habrá que tener en cuenta la preparación para la cirugía, ya que puede generar unas complicaciones que luego después nos afecten. Entonces vamos a ir viendo un poquito todo esto, ¿vale? Dentro de la evaluación es importante hacer una evaluación cuando nos dan un diagnóstico de enfermedad neuromuscular, son importantes los seguimientos médicos, depende del tipo de patología, se pueden hacer seguimientos de hasta 3 meses, como puede ser en el caso de la esclerosis
esclerosis lateral amiotrófica, por lo menos aquí en Madrid, que tenemos unidades de neuromuscular y ELA, imagino que no en toda España habrá, y en caso pues, de enfermedades más largas, como puede ser Duchenne, atrofia muscular espinal, la fascia escapulohumeral, las cinturas, pues sería conveniente un seguimiento anual por nuestro neurólogo. Desde ese seguimiento anual, o sea, desde ese seguimiento neurológico, lo que van a hacer es derivar a diferentes especialidades en función de la dificultad que vaya encontrando el neurólogo. Y quería destacar que es importante hacer evaluaciones precoces, a pesar de no tener problemas o que no se estén evidenciando graves problemas, aunque no se vayan a implementar ningún dispositivo ni ninguna asistencia a la respiración o a otros desde el departamento médico, pero sí que es importante que la evaluación sea precoz para conocer cómo estamos, ¿no? Me remito a la frase anterior de que es importante, que va a cambiar lo que vemos en función de lo que conocemos y lo que conocemos en función va a cambiar lo que vemos, ¿no? Entonces, esa detección precoz de una afectación en la musculatura respiratoria y en otras puede prevenir complicaciones, pues porque si estamos acumulando CO2, esto va a generar una serie de problemas y entonces es importante cogerlo a tiempo. Luego también porque muchas veces la implementación de los dispositivos de asistencia se ha visto que es más fácil la tolerancia cuando se hace precozmente, antes de que, digamos, lo requiera, ¿no? Luego lo veremos, pero en Madrid pues se ha hecho una especie de consenso de poner la ventilación mecánica un poquito antes de todas las guías de recomendación, porque han visto que así se toleraba mejor. Es difícil, como ha dicho Raúl, referente a una pregunta, es difícil la tolerancia a la ventilación mecánica y por tanto pues hacerlo antes a veces ayuda y para eso tenemos que haberlo cogido muy a tiempo, ¿no? Entonces con ello vamos a intentar disminuir una mortalidad que no tendría que haber ocurrido si hubiéramos hecho los seguimientos y puesto los mecanismos de ayuda que necesitáramos, ¿no? La detección precoz de la afectación vulvar o cardiovascular, que también va a prevenir complicaciones, pues ya hablaba yo de infecciones por aspiración, por broncoaspiración, por atragantamientos, ¿no? Que pueda ser un ahogamiento, o dentro del cardiovascular, pues esas afectaciones que os comentaba de la tromboembolia pulmonar, la trombosis venosa profunda y así. Y luego la detección precoz de la cifoscoliosis lo que va a permitir es un seguimiento por parte de los traumatólogos para ir viendo esa columna cómo va, si no, finalmente no se desvía mucho y no hace falta intervenir más, o si es necesaria una cirugía para hacerla lo antes posible dentro de siempre los parámetros recomendados de la cirugía para evitar complicaciones cuando ya son muy graves esas escoliosis con ángulos muy difíciles de recuperar y que hayan ya comprometido el sistema respiratorio. Bueno, pues estos serían los objetivos y al final el objetivo final siempre es mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad neuromuscular. Vale, ¿cómo vamos a hacer la evaluación respiratoria? Primero vamos a hacer un interrogatorio clínico donde el paciente nos va a decir cómo se encuentra, si tiene... Vamos a descubrir algunos síntomas que él haya detectado o que no conozca, pero que puedan ser importantes para darnos una idea de que igual sí que está pasando algo, ¿no? Vamos a hacer una observación objetiva también sobre algunos signos que a nosotros nos puedan estar dando información también sobre algunos problemas y luego vamos a hacer unas pruebas objetivas sobre la función respiratoria que nos van a ayudar a medir y valorar eso, objetivamente cómo nos encontramos. Dentro de esas pruebas objetivas vamos a ir viendo una a una, pero nos vamos a encontrar con la valoración de la fuerza de nuestros músculos respiratorios, tanto inspiratorios como expiratorios, una espirometría que nos va a indicar qué volúmenes estamos manejando a la hora de una respiración normal o a la hora de una respiración más forzada. Una gasometría que nos van a indicar en sangre los valores de oxígeno, de CO2, la pH, si tenemos cualquier problema en este sentido.
Una oximetría nocturna, que también comentaba Raúl, la importancia de ver por la noche un poco lo que está sucediendo, si desaturamos, cuánto tiempo desaturamos, cuántas veces estamos haciéndolo. En caso de que sea necesario, también se hace una poligrafía nocturna, donde vamos a medir también la función cardíaca, además de la del oxígeno, o una polisomnografía para ver también un poco el sueño, cómo está funcionando, puesto que la respiración muchas veces altera el sueño. Y luego vamos a medir también la eficacia de la tos, porque es importante para drenar. Digamos que por un lado es importante ventilar bien, que haya suficiente aire que está realizando un intercambio de oxígeno y de CO2 y que está permitiendo una perfusión en sangre del oxígeno y eliminando ese CO2 de la sangre. Y por otro lado es importante que nuestros pulmones estén libres de secreciones, o como preguntaba una participante, de flemas o de mucosidad, que sea necesario drenar, ¿vale? Entonces, dentro del interrogatorio clínico, pues vamos a preguntar si tiene tos, en qué momento del día es, si, por ejemplo, es durante las comidas o después de las comidas, o si es un carraspeo al beber agua o al tragar saliva, puede estarnos indicando una afectación vulvar. Si es seca, que indicaría una irritación a nivel de las cuerdas vocales o laríngea, o si es productiva, que querría decir que tiene secreciones, ¿no? Y luego, por otra parte, lo que decíamos, si es eficaz, si después de toser nos encontramos que la flema ha desaparecido, o si no es eficaz y nos tardamos 1 hora hasta que por fin sale la secreción. Luego, si expectoramos, si somos capaces de sacar una secreción, pues qué color tiene, si es transparente, indicaría que no tiene infección. En la medida en la que haya una infección se va cogiendo un color un poquito más verdoso. La viscosidad, si es muy pegajosa o si es blandita, bien hidratada, que podría indicarnos pues una deshidratación o infección, o que necesitamos hidratar un poquito esa secreción. Cuánta cantidad, no es lo mismo que pues porque hemos fumado, al levantarnos tosemos y sacamos una secreción y ya está, o estamos todo el día sacando secreciones que bueno, pues estaría indicando algún tipo de problema. Si la persona tiene disnea, esto quiere decir sensación de falta de aire, si hay momentos que nos sentimos que nos ahogamos, en qué momentos. Por ejemplo, si dormimos con muchas almohadas, esto podría estar indicando que no estamos tolerando dormir planos, ¿no? en horizontal, y esto podría deberse a fallo de la musculatura inspiratoria o bien a también fallos a nivel orofaríngeo, ¿no? Pues todo eso, esa sensación de falta de aire para conocer un poquito de qué forma es y si nos ocurre. Luego la afectación vulvar, pues eso, si tenemos atragantamientos, cómo gestionamos la saliva. Por ejemplo, en el caso de la esclerosis lateral amiotrófica, muchas veces o bien generan mucha saliva, que se llama sialorrea, o bien la saliva que producimos no somos capaces de tragarla y entonces la estamos expulsando en forma de babeo, pues cómo se gestiona esa saliva, ¿no? Luego, pues si hay una dificultad a la defecación, por ejemplo, podría indicar una debilidad de los músculos abdominales. Si tenemos síntomas de infección, como puede ser fiebre, malestar, pues un poco estas cuestiones. Y luego otros síntomas que también no tendrían que ser únicamente por afectación respiratoria, pero que también nos pueden estar indicando que existe, como puede ser una cefalea matutina, que estamos somnolentes todo el día o bostezamos mucho, que tenemos falta de apetito o comemos muy poquito porque nos fatiga mucho el estar comiendo, o nos encontramos más irritados de lo que es habitual, o agitados, nerviosos, con taquicardia. Ya digo, no tienen por qué ser exclusivos de la parte respiratoria, pero podrían indicar que hay algo.
Luego, desde el punto de vista de la observación, vamos a ver el estado general de la piel, pues la coloración, ¿no? Si estamos muy pálidos, si tenemos cianosis, que sería pues ese color azulado un poquito en las terminaciones, en las extremidades, digamos, o si tenemos edemas, en qué sitio, de qué manera. Por ejemplo, aquí ya os empiezo a poner, en caso de que tengamos una trombosis venosa profunda, nos encontraremos una pierna más hinchada, con más calor, enrojecida. Esto puede estar indicando un problema importante. Entonces, bueno, pues en principio en una consulta esperamos no tener que encontrarnos esto, pero bueno, es importante saber qué tipo de edemas, de qué manera. Pues hay insuficiencias cardíacas, cursan con edemas en miembros inferiores también, entonces nos van a ir indicando cositas. Luego, la postura que tenemos, ¿no? Si tenemos una cifoscoliosis, por ejemplo, igual en el caso de la esclerosis lateral amiotrófica nos encontramos con personas que tienen la cabeza echada hacia abajo porque no tienen fuerza para mantenerla erguida, ¿no? Pues esto igual puede dificultar la comida, la respiración, aparte de otros problemas de dolores y así, ¿no? Pues todo esto nos va a influir. Luego, la movilidad del tórax. Bueno, aquí veíamos la parte de una escoliosis, por ejemplo, ¿no? La movilidad del tórax, si se mueve de manera simétrica, si digamos se mueve descompensado una parte con la otra, o si digamos respiramos más desde los escalenos, que es más desde la parte superior, y entonces estamos respirando con musculatura que es accesoria y que no está concebida para respirar durante mucho largo tiempo, ¿no? Entonces ahí vamos a ver un poquito esa movilidad. La frecuencia respiratoria, si es muy rápida la respiración, pues va a pasar igual. Nosotros, digamos, esa compensación de volumen que veíamos que teníamos más baja, tenemos un volumen más bajo respiratorio y lo podemos compensar a través de una frecuencia respiratoria más alta, de manera que a nivel de sangre podemos estar manteniendo unos niveles de oxígeno correctos. El problema es que eso requiere mucha energía y nos va a terminar fatigando. Entonces, si no estamos ventilando bien porque tenemos una musculatura un poquito más débil y además le estamos añadiendo una frecuencia respiratoria más rápida, que lo normal será que sea superficial porque no teníamos esa fuerza muscular y es por eso por lo que estamos respirando más rápido, estamos fatigando antes a esos músculos que ya de por sí estaban más débiles. Luego, pues, si presenta la persona una dificultad respiratoria, pues lo que os decía en el caso de, por ejemplo, de los tirajes. Y luego vamos a hacer una auscultación para ver cómo ventila, ¿no? La persona. Entonces, pues lo que os decíamos, si ventila simétricamente, si ventila en todas las áreas en las que tiene que ventilar. Puede ser que aquí arriba yo ausculte y esté escuchando una ventilación perfecta, sin ningún ruido y bien ventilada. Y luego llegue aquí abajo y no escuche entrada de aire. Entonces, el no encontrar ruido bronquial, el no encontrar la ventilación, es ya de por sí patológico, tendríamos que encontrarla, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto nos lo va a indicar y luego además vamos a poder escuchar si hay crepitaciones, si tenemos secreciones, por ejemplo, eso se va a escuchar. O si, por ejemplo, la persona tiene asma añadido, pues vamos a encontrar unas sibilancias, vamos a ir encontrando determinados ruidos bronquiales que nos van a dar información sobre cómo se encuentra esa persona. Luego, dentro de las pruebas objetivas, pues vamos a poder medir la fuerza muscular respiratoria. Por un lado, vamos a medir la que se llama la presión máxima inspiratoria, la PI máxima, que lo que nos va a estar midiendo es la fuerza que tiene los músculos inspiratorios, pero sobre todo el diafragma, que es el músculo por excelencia de
de la inspiración. Y dentro de la presión máxima expiratoria, lo que vamos a estar midiendo es la fuerza que tienen los abdominales y los intercostales para hacer esa expiración. Entonces, lo que vamos a pedir a la persona es que tome aire y para cualquiera de las dos vertientes nos vamos a encontrar una resistencia. Entonces, vamos a tomar aire y ahí lo que van a medir es la presión que la presión que es capaz de mover la persona, ¿no? Cuánta fuerza muscular tiene esa persona. Se hacen varios intentos, se pide eso, que tomes muy fuerte aire o que soples muy fuerte y luego se van a tomar los mejores resultados. En caso de que la persona no pudiera tener un cierre bucal importante, ¿vale? Y no poder hacerlo con esta boquilla, se puede hacer con el SNIP, que va a medir la presión máxima inspiratoria a través de la nariz. ¿Vale? Eso es cuando no tenemos un buen cierre, cuando no somos capaces de hacer la prueba por la boca. Eso, se le va a pedir que lo haga al máximo y luego ya se va a ver cómo funciona, ¿vale? Dentro de las enfermedades, digamos, que consideran interesante medir esta presión, se pueden encontrar las enfermedades neuromusculares. Dentro de este cuadro aparecen unas pocas, pero bueno, que equivaldría a cualquier enfermedad neuromuscular que tuviera capacidad de hacerlo y que no estuviera contraindicado por un dolor de pecho o alguna otra cuestión, ¿vale? Entonces, cuando se logra un 80% o más del valor predictivo por ser hombre o mujer en función de la edad y del peso, pues estaríamos dentro de los valores normales, y cuando está por debajo del 80% indicaría que hay algún problema. ¿Qué pasa? Que esta prueba es un poco subjetiva, porque va a depender del esfuerzo del paciente, del día que pueda tener, de si lo ha comprendido bien y lo ha hecho bien, y entonces, bueno, es una prueba que si funciona, si sale unos valores normales, está bien para medir que la musculatura respiratoria está según lo correcto, y si sale mal no podríamos considerarlo como que de verdad hay un problema, tendríamos que utilizar otras pruebas para estar seguro de ello. En esta prueba lo que tendríamos que evitar es hinchar los carrillos, sobre todo cuando hacemos la P máxima, ¿vale? Porque ahí nos da un fallo porque interviene también la musculatura oral, ¿vale? Entonces, lo que pediríamos es un soplar fuerte sin hinchar los carrillos. En caso de que los hincháramos, pues la persona que lo está haciendo ya hará para que no los hinchemos. Vale, pues la espirometría, muchos de vosotros la habréis tenido también que pasar por ella. Lo que se va a pedir lo que vamos a medir son volúmenes. Entonces, lo que vamos a pedir son inspiraciones muy altas, muy fuertes, y luego expiración la máxima posible, de manera que vamos a intentar medir cuál es nuestra capacidad vital forzada, ¿vale? Todo lo que es digamos, el volumen el volumen de aire que somos capaces de mover. Ya explicaba Raúl, hay un volumen de reserva que siempre queda dentro de las vías aéreas para no colapsar pulmones ni vías aéreas superiores. Medimos el resto del volumen que somos capaces de mover, desde nuestra inspiración máxima hasta nuestra expiración máxima. Entonces, normalmente lo pedimos con fuerza, porque necesitamos que de verdad la persona se esfuerce, que tome bien de aire, que coja lo máximo posible y luego que lo sople lo máximo posible hasta quedarse sin nada de aire. Entonces nos oiréis gritar como locos, toma aire y sopla, porque al final esto ayuda a la persona a hacerlo todavía con más fuerza. Y como depende un poquito de que nos salga bien, de que hayamos sellado también bien la boca, se van a hacer también varias veces, y luego nos quedaremos con el mejor resultado. Normalmente la capacidad vital forzada de cualquier persona adulta está entre los 3 y 5 litros,
Y aquí es donde vamos a estar viendo un poquito qué es lo que pasa. Le hemos pedido la inspiración, que es la curva de abajo, y luego le pedimos una expiración, que es la de arriba. El verde sería un teórico y el rosa sería un volumen de una persona con un patrón restrictivo, que es lo que suele tener la patología, las personas con enfermedad neuromuscular. Independientemente de que luego vayan a tener o no un patrón obstructivo o otras patologías asociadas, como bien decía Raúl, pues eso, porque hayamos fumado, porque tengamos asma, por cualquier otra cuestión. Pero dentro del patrón restrictivo tendríamos que hemos movido menor cantidad de aire, menor volumen de aire, y se van a hacer diferentes mediciones. Medimos lo que es, lo tenía ahí, lo que es la capacidad vital forzada, que ya os decía, era como todo el volumen de aire capaz de mover, y luego vamos a medir también, esperad que me vengo aquí para que lo veáis un poco mejor, vamos a medir algunas cuestiones como cuánto la capacidad de expiración forzada, el volumen de expiración forzada que hemos realizado en el primer segundo. Se hace, bueno, ya sale, vamos, pero lo que medimos es en el primer segundo y lo medimos con la capacidad pulmonar total. De manera que si la capacidad pulmonar total ha sido disminuida cuando hemos hecho los valores, está disminuida la capacidad vital forzada y el volumen de flujo expiratorio también es disminuido, es posible que la relación entre los dos sea normal, pero nos estaría indicando una patología respiratoria. Vale, entonces aquí es lo que os decía dentro de las guías, lo que hablan es que se considera patológico cuando la capacidad vital forzada está al 50% o menos del valor teórico. Y si no, cuando hemos hecho la prueba en sedestación, vamos, sentados o tumbados y ha habido una caída en el tumbado del 15 o el 20% o más, ¿vale? Quiere decirse que yo hago una prueba cuando estoy sentada y me sale X de capacidad vital forzada y ahora me tumban y ese valor cae mucho. Eso estaría indicando una debilidad de la musculatura y una dificultad a la hora de respirar en tumbados. Por eso, lo que hablaba antes de las almohadas, hay gente que se pone almohadas porque así sí que es capaz de descansar. Mientras que si se tumba, como le falta el aire, al final no terminamos de respirar bien. Bueno, pues en Madrid consideraron que después de ver muchos casos y de hacer un estudio, vieron que cuando ponían la ventilación mecánica, cuando la capacidad vital forzada está por debajo del 75% de lo teórico por edad y por sexo, la ventilación mecánica se toleraba mejor. Por tanto, son los valores un poco que se están haciendo desde aquí. Vale, luego la gasometría, pues al final es un análisis de sangre donde pinchamos a nivel arterial. La gasometría se suele hacer a primera hora de la mañana, es la que de verdad nos va a dar una indicación correcta de los valores y por tanto lo normal será que durmamos en el hospital para podernos hacer una gasometría que de verdad nos vaya a dar una información correcta y sin ningún problema. ¿Por qué? Porque si por la noche estamos durmiendo mal en decúbito, en tumbados, estamos durmiendo mal, estamos ventilando mal, estamos teniendo poco oxígeno en sangre, ahí será el momento en el que lo veamos. Mientras que si solo tenemos ese problema cuando estamos tumbados, va pasando el día y nos hacen la gasometría por la tarde, pues a lo mejor hemos recuperado mucho de lo que hemos sufrido por la noche. Entonces es importante hacerla por la mañana. Dentro de los valores, pues entre 90 y 100 milímetros de mercurio es una presión de oxígeno suficiente, entre 90 y 100. De CO2, la presión de CO2, cuando es por encima de 45, está indicándonos que estamos acumulando CO2 en sangre. El carbónico
pues igual se mide, porque a veces los otros valores se están dando bien y es el carbónico el que se ve afectado. Igualmente el pH también lo mismo, ¿no? Al final es un poco la combinación de los 4 los que nos dan información sobre la gasometría. Luego la oximetría nocturna, que normalmente es el Holter que os lleváis a casa, se recoge un día y lo tenemos puesto todo el día y se devuelve al día siguiente al hospital. Ahí lo que nos va a estar midiendo es el oxígeno, la captura de oxígeno que tenemos a lo largo del día, de manera que vamos a ir viendo qué es lo que pasa tanto por el día como por la noche y cuando peor ventilamos. ¿Qué ocurre? Que cuando la saturación de oxígeno está por debajo del 93% o hemos pasado más de 5 minutos con una saturación de oxígeno menor a 90, será cuando consideremos que estamos teniendo problemas y hay que meter alguna asistencia, ¿no? Es decir, que yo me puedo pasar todo el día a 100, por ejemplo, o a 95 de saturación de oxígeno y sin embargo hay algunos momentos del día, que normalmente serán por la noche, que bajamos de saturación y la bajada de saturación es muy importante. Esto, si estamos despiertos, lo que notaremos es mucha sensación de falta de aire, porque cuando cae la saturación muy rápido notamos esa falta de aire. Sin embargo, cuando la saturación va bajando a lo largo del tiempo lentamente, podemos estar en valores de 90 sin sentir esa falta de aire. Que no sintamos la falta de aire no quiere decir que no sea patológico. Que la sintamos sí que nos indicaría alguna cuestión, ¿no? Vale, y aquí os dejo, por ejemplo, el cuadro sobre la toma de decisiones de cuándo utilizar una ventilación mecánica o no, en función de si, por ejemplo, si hay ortopnea, pues sería esa sensación de falta de aire cuando nos tumbamos completamente en horizontal, ¿no? Pues si hay esos síntomas ya va a haber una propuesta de ventilación mecánica. Luego, si hay una afectación vulvar, va a depender de si la espirometría la hemos podido realizar, esta que estaba aquí, si la hemos podido realizar porque sí que tenía buen cierre y entonces sí que podía también, digamos, coordinar bien la musculatura para hacer una espirometría que no dé falsos datos, sino que fueran correctos. Entonces, si es valorable, pues en función de los datos que haya dado, y si no es valorable, sería ya a través de la oximetría nocturna o de la gasometría que nos estarían dando la información para tomar unas decisiones, ¿no? Cuando la gasometría nos da unos valores de CO2 muy altos en sangre o la pulsioximetría nocturna nos está dando unos valores que eran los que os comentaba aquí de saturación de oxígeno por debajo de 93 o más de 5 minutos desaturando por debajo de 90, pues también propondrían la ventilación mecánica. Y si no hay afectación vulvar, pues sería cuando la capacidad vital forzada de una espirometría es menor del 50% de lo teórico. Ya os decía que en Madrid sería por debajo del 75%. Digo Madrid, que es lo que conozco, igual en otras comunidades también lo están haciendo. Y cuando cayera la capacidad vital forzada en decúbito entre un 15 y un 20% con respecto a la que hemos hecho sentados. Vale, y luego vamos a medir la tos. Entonces, para medir la tos tenemos aquí un peak flow que nos va a medir, nosotros lo que vamos a pedir es una expiración muy fuerte y lo que nos va a medir es con qué fuerza somos capaces de soplar. Que para toser necesitaríamos esa fuerza para poder expulsar bien la secreción que tuviéramos o poder provocar la tos. En caso de que no se pudiera hacer a través de la boca, lo podemos hacer siempre a través de mascarillas, pero es verdad que pierde eficacia también con
porque está mucho más disperso el aire, pero sí que nos va a dar información y sobre todo nosotros, ya veréis luego con Fabián a nivel de trabajo, pues sí que puede ser interesante el uso de la mascarilla para trabajar con el peak flow, aunque no sea para medirlo tanto, ¿no? Y luego, creo que antes había habido alguna pregunta en este sentido para expulsar las secreciones, que desde luego Fabián lo va a explicar perfectamente. Aquí tenemos nosotros unos valores por los cuales nos van a indicar qué mecanismo de asistencia es el que vamos a hacer. Entonces, lo que haríamos sería, igual, tomaríamos varias pruebas de pedir a la persona que soplara lo máximo posible con toda su fuerza, desde siempre un volumen inspiratorio máximo, lo máximo que hayamos conseguido coger, le pediríamos con fuerza que soplara para evaluar esto. Entonces, si los valores dan por encima de 360, estaríamos dentro de unos valores de pico flujo tos normales. Si estamos entre 270 y 245, sobre todo que sea a partir de los 270, vamos a necesitar ayudas inspiratorias, que lo veréis con Fabián, estilo Ambú, por ejemplo, para poder insuflar un poquito de aire y luego toser. Es decir, si yo no tengo fuerza para toser, puede ocurrir por dos cosas, o bien porque no tengo fuerza para coger un suficiente volumen que me permita toser, porque si yo soplo y luego quiero toser, la tos que me sale es muy pequeña, ¿vale? Mientras que si yo tomo aire, entonces ahí ya sí que puedo toser bien. Si yo no tengo fuerza en mi musculatura inspiratoria como para coger suficiente volumen de aire, por mucha capacidad de poder toser que yo tuviera, no voy a poderlo hacer. Entonces, si me ayudan con algo que me dé aire antes de toser, yo sí que voy a poder hacer una tos fuerte. Y la ayuda expiratoria sería lo contrario, cuando la musculatura expiratoria es la débil, que yo no tengo fuerza para toser, entonces necesito algo que me ayude a generar esa presión. Y normalmente los fisios lo hacemos presionando a nivel abdominal o torácico para generar una presión que asista a esa musculatura que no está pudiendo toser, que no está pudiendo generar una tos eficaz. Entonces, con nuestra presión manual generamos esa presión que sí que hace que aumente la tos. Esto siempre que no haya afectación a nivel vulvar y podamos hacer el cierre del espacio glótico de manera correcta. Luego, si está entre 245 y 160, se van a combinar varias, pues probablemente tengamos que usar lo que hablábamos antes del Ambú junto con una presión expiratoria, por ejemplo. Y luego ya cuando es por debajo de 160 el pico flujo tos, lo normal es que vayamos a necesitar una asistencia mecánica y lo que tenemos es el inexuflador o el incentivador de tos, el asistente de tos, el cough assist, en función de cómo lo conozcáis, que nos va a insuflar aire y nos va a sacar el aire de manera fuerte, de manera que aunque nosotros es importante que la persona colabore en lo que pueda, siempre, digamos, dentro de la fisioterapia respiratoria, la participación del paciente hace mucho más efectivo siempre las técnicas, entonces la persona puede asistir, pero el aparato también le va a ayudar. Y luego pues ya estaría en el caso del aspirador de flemas que también comentaban en la pregunta. Vale. Y luego las pruebas de imagen, se ve que para las enfermedades neuromusculares no son indicativas de nada, pero sí van a ser importantes en caso de agudización de infecciones. Pues si hemos hecho una aspiración y se nos ha ido parte de la comida al pulmón, o si tenemos pues una infección respiratoria X que sea, que nos van a indicar a través de las radiografías un poco qué es lo que ocurre. O, por ejemplo, después de una intervención quirúrgica, que a lo mejor hemos estado mucho tiempo en una posición y entonces hay una parte del pulmón que ha colapsado y por la propia presión y entonces no tiene acceso a aire y tendremos que verlo. Vale, entonces, ahora hablando ya de las señales de alarma, lo que nosotros será importante que
reconozcamos cuando estamos en casa para poder luego comentárselo al neurólogo. Digamos, hemos hablado de la importancia de los seguimientos médicos, ¿no? Una vez que llevamos ese seguimiento, si vamos recogiendo algunos síntomas que igual no sabemos hasta qué punto nos pueden estar afectando la respiración u otros, pero queremos comentárselo al médico, es interesante llevar un cuaderno de recogida de datos, ¿no? Para ir cuando vayamos a la siguiente consulta, poderles comentar al médico y que el médico nos diga hasta qué punto ese síntoma es relevante o no. Pueden ser, hablábamos antes de las cefaleas, la disomnia, que sería la dificultad de sueño, ¿no? Que nos afecta a nivel de sueño, el insomnio, el aumento de número de almohadas, todo esto lo hemos visto. Si estamos más cansados de lo normal o sentimos la falta de aire, si hay una disminución de la voz o del volumen a la hora de hablar o de toser, ¿no? Que esto nos podría estar indicando pues, que cogemos poco aire y entonces no somos capaces de mover ese volumen de aire para drenar bien. O si tenemos un aumento de la frecuencia respiratoria o sentimos una dificultad respiratoria que podría estar indicando cuestiones. Si tuviéramos infección, pues tendríamos que tener en cuenta ponernos el termómetro para ver si hay fiebre, si tenemos malestar. Si estamos tosiendo más de lo habitual, normalmente toso 2 o 3 veces al día y ahora empiezo a toser más, o empiezo a toser más por las comidas, o estoy todo el día tosiendo, o tengo más secreciones, o el color de las secreciones han pasado de ser como yo las conocía a otro color diferente, o la consistencia ahora es más densa, es más pegajosa, pues un poquito esas cuestiones. Luego, dentro de la afectación vulvar, pues si después de las comidas, al tragar saliva o al beber agua, notamos que nos da la tos o el carraspeo, que como que se nos va por mal sitio, pues podría estar indicando que tenemos un problema a la hora de coordinar y haya algo que vaya cayendo a pulmón. Si, por ejemplo, si aumentamos mucho el tiempo de la masticación, porque estamos que no podemos tragarlo, o para tragar, en vez de hacerlo en 2 tiempos, lo hacemos poquito a poco, vamos retrasando el émbolo de comida hasta que lo tragamos, pues también podría estar indicando una dificultad a nivel orofaringea. Si tenemos frecuentemente atragantamientos, y luego si hay cambios en el habla como afonías, por ejemplo, o como si tuviéramos la lengua muy, muy grande, ¿no? Que nos cuesta hablar y articular la palabra, pues podrían estarnos indicando por ahí algún problema. Luego, en caso de patología cardíaca, pues ya he comentado antes, hay algunas enfermedades que os dejo por aquí, la de Duchenne, la de Mary-Dreyfus, la miotónica de Steiner, las miopatías congénitas, miositis y otras que pueden afectar también al músculo cardíaco, y además hay que tener en cuenta pues, otras comorbilidades como puedan ser la hipertensión arterial, tener colesterol, una diabetes, la obesidad. Luego, dolor o molestia en el pecho, notar en el pecho como un aleteo, un ritmo cardíaco elevado, cuando hacemos un esfuerzo que después nos encontramos mal o nos mareamos o incluso casi perdemos el conocimiento, una fatiga extrema que antes no teníamos, el edema de miembros inferiores, pues todo esto puede estarnos indicando algo cardíaco. Y luego algo vascular, algún problema vascular, ya os había dicho antes sobre la trombosis venosa profunda, ¿vale? O sobre la embolia pulmonar. Que lo que nos va a aparecer en la embolia pulmonar pues podría ser una falta de aire repentina, un dolor torácico, tener los signos de la trombosis venosa profunda, que nos dé fiebre o hipotensión. Vale, vale. Y luego, perdonadme, es que, a ver, eso, importancia de la prevención. Perdonad, es que tengo ahí una cosa que no me deja ver. Entonces, vale, bueno, entonces en cuanto a la prevención, pues de la hipoventilación vamos a evitar con la fisioterapia respiratoria la disminución de la compliancia, es la elasticidad pulmonar, digamos el pulmón, si siempre estamos manejando volúmenes muy pequeños, pues al final pierde elasticidad y no es capaz de coger un volumen fuerte aunque tuviéramos una fuerza muscular
que nos lo permitiera, ¿no? Entonces siempre tenemos que mantener esa elasticidad sana, porque cuando nosotros vamos a insuflar después aire con asistencia mecánica no vamos a encontrar tanta resistencia y vamos a poderlo hacer. Y luego retracciones de la caja torácica que puedan venir por una escoliosis o lo que sea. Vale, voy a ir un poquito más rápido y termino. Vale, luego evitar pues, niveles de oxígeno y de CO2 de oxígeno disminuidos y de CO2 elevados en sangre a través de la ventilación mecánica o lo que sea. Y luego mantener unas vías aéreas despejadas. Pues para eso habrá que saber manejar las secreciones, manejar laringoespasmos que son típicos en esclerosis lateral amiotrófica, o taponamientos de la cánula cuando tenemos bueno, aquí os explicaba la compliancia, por ejemplo. Aquí era para hablar de las vías aéreas despejadas, ¿vale? Que nos permitan, aquí está cerrado con la lengua y aquí nos permitiría que estuviera más abierta. Y los taponamientos de cánula hay que conocer cómo hacer para limpiar y evitar ahí una obstrucción. Y luego fallos en dispositivos de la ventilación mecánica que mi compañera Ana luego ya os explicará el próximo día. Vale, para la afectación vulvar vamos a tener en cuenta que no haya, vamos a intentar evitar las infecciones y las aspiraciones. A la hora de evaluar vamos a tener en cuenta el número de hospitalizaciones por infección, porque nos pueden estar indicando algunas cuestiones. Esta imagen os lo ponía porque hay gente que come casi, no encontré al final una imagen que me gustara, pero bueno, comen casi así para evitar atragantamientos. Entonces la persona, el familiar, igual le dice, no sé por qué siempre comes con la cabeza baja, pues ahí está la respuesta. Luego, pues para evitar atragantamientos, a veces se cambia la consistencia de la comida, creo que vais a tener una charla con una logopeda, así que seguro que mete más. Y luego, en caso de atragantamientos, es importante saber cómo actuar en caso de algún atragantamiento para evitarlo, ¿vale? Y luego os ponía aquí también la prevención del sobrepeso, porque, por ejemplo, aquí si veis una persona sin sobrepeso y una con sobrepeso, las vísceras invaden el espacio respiratorio y con ello nos dificulta la respiración más si cabe. Y luego además hay una mayor propensión a la apnea del sueño, que sería el SAOS, ¿vale? El síndrome de apnea del sueño, que además puede venir por la obesidad, pero que además es indicativo, es más propenso en algunas enfermedades, como pueden ser algunas distrofias, la esclerosis lateral amiotrófica o la miastenia. Y esto es importante porque normalmente la apnea del sueño está... digamos, nos hace pensar en adultos y los niños también podrían tenerla, por tanto, de ahí la importancia de una evaluación precoz, ¿vale? Bueno, os hablaba aquí un poquito sobre la fisiopatología de la apnea, voy a dejarla porque seguramente tampoco sea algo, pero bueno, al final pues, nos pueden dar microdespertares, aumento del esfuerzo, que nos vaya a hacer una sensación de falta de oxígeno, todo esto podría ser indicativo. Y muchas veces esto se compensa con una CPAP, siempre y cuando no tengamos una ventilación mecánica estilo BiPAP, que ya lo contemplaría, ¿vale? Pero hay gente que empieza con una CPAP porque no tiene ningún otro problema respiratorio de los que hemos estado hablando, excepto la apnea del sueño. Y luego, pues en caso de la patología cardiovascular, ya lo hemos estado viendo un poquito, y para la cifoescoliosis importante, pues las revisiones periódicas, ya os lo comentaba, por evitar unos grados importantes de desviación y poder operar en caso de que sea necesario a tiempo. Aquí veis cómo colapsan los pulmones, cómo está mucho... Vamos, a la hora de ventilar tiene que ventilar mucho peor. Esto sería la cifosis, ¿vale? Que sería la parte posterior, y es importante hacer una fisioterapia respiratoria preparatoria para la cirugía y después de la cirugía porque nos va a doler. Y ya por último siempre me gusta añadir que para tener, cuando tenemos una persona con enfermedad neuromuscular, es importante que todas las personas que la tratan
estén relacionadas, ¿no? Tanto un equipo multidisciplinar en hospital como cuidadores o asistentes personales, familiares y las asociaciones que hacen una labor de información, de poder relacionar con profesionales. Había una pregunta de profesionales expertos, pues para eso están las asociaciones, para poder indicar y luego para no sentirse solos. De manera que si nos relacionamos entre todos podamos hacer un buen trabajo en equipo junto con la persona. Nada, pues muchas gracias y os dejo con la frase: no hay problema que no podamos resolver juntos y muy pocos que podamos resolver por nosotros mismos. Muchas gracias. A ver, Gracias a ti, Sara. dejar de compartir. Ahí. Muchas gracias. Nada, recordaros que aún nos podéis seguir enviando preguntas. Tenemos unos minutitos aún disponibles. Las ponencias son grabadas y estarán próximamente a disposición de todos a través de nuestros canales de difusión. Y bueno, nos llega una pregunta. Cuando se habla de tos productiva, ¿esta siempre conlleva expectoración o indica solo movilización? Claro, no, tos productiva indica movilización y en principio tendría que ser ordenada. Lo que pasa es que no tiene por qué ser expectorada, no tiene que salir fuera. Hay gente que se la traga directamente sin sacarla, o bien porque no tiene la fuerza como para llevarla hasta la boca, o bien porque era muy pequeña, se ha quedado y de ahí lo ha tragado. O sea que no tendría que expulsar la secreción visualmente, digamos. Ajá. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Creo que lo has explicado todo también, que nadie pregunta. Nada, recordar que eso, si hay alguna pregunta que se os ocurra posterior, pues enviárnosla a los correos electrónicos de Asen Galicia y se les haremos llegar a Sara y a los demás ponentes. Sofía pregunta si hay gente a la que la CPAP le agobia. No hay otra alternativa. Vale, a ver, yo creo que mi compañera Ana, que va a hablar de ventilación mecánica, va a poder resolver muchas dudas sobre los dispositivos mecánicos. Habría que ver la CPAP porque está agobiando. Hay mucha gente que no estaba tolerando BiPAP, estoy hablando de hace muchos años, y se le ponía la CPAP porque la toleraba mejor. Entonces, lo que sí que me he encontrado es con gente que no tolera... Da igual, la CPAP o la BiPAP por la interfaz que tienen, ¿no? Porque, por ejemplo, siente como claustrofobia. Entonces, saber que hay diferentes interfaces que pueden, digamos, poner la adecuada para nosotros para que no nos agobie si la sensación es la de claustrofobia. Y si no, pues habrá que ver un poquito valores y todo que nos vaya ayudando a tolerarla. Yo normalmente sí que recomiendo pero ya lo tendréis seguro en el hospital también, sí recomiendo que muchas veces no se ponga al principio, me da igual la ventilación mecánica que sea, BiPAP o CPAP, por la noche, porque por la noche nos acostamos para dormir. Entonces, digo a la hora de generar una tolerancia del dispositivo. Entonces nos empezamos a poner nerviosos y eso hace que no lo toleremos. Muchas veces en la hora de la siesta, que solo nos echamos un rato para descansar mientras estamos viendo una película, o la de la 2, que eso sí que nos sirve para ayudar, para dormir. Y como no tenemos un objetivo de dormir, nos baja un poquito la ansiedad y con ello vamos acostumbrándonos a que eso lo toleremos mejor, de manera que luego podamos implementarlo en la noche, así como idea. Nos preguntan si... ¿Qué opinas? Pues bueno, el Alfa 300 sí lo conozco, aquí en España yo no lo conozco que se ponga, pero bueno, es un dispositivo que va a asistir un poquito al drenaje de secreciones, va a ayudar a la insuflación y el tema será el freno expiratorio que pongamos, que igual para personas a las que se le hace una fisioterapia respiratoria muy precoz y que tienen una tolerancia a la fatiga, pues sí que pueda venir bien, y otras que la resistencia expiratoria o tendrá que ser muy pequeña o no ser, y entonces para lo que servirá es para la insuflación, como estilo air stacking, que podemos utilizar el AMBU, pero a lo mejor no tenemos una persona con un buen cierre glótico y que con el Alfa 300 sí que vamos a conseguir ese volumen de asistencia inspiratoria para luego lograr una tos efectiva, por ejemplo.
alguna pregunta más. Si no, pues ya cerramos la sesión por hoy. Y bueno, una vez más agradecerte a ti y a Raúl el que hayáis estado hoy con nosotros. Recordar a los asistentes que el próximo día 24 a las 5:30 de la tarde tendremos 2 nuevas ponencias, una impartida por Fabián Morales, en qué puede la fisioterapia respiratoria mi respiración, y la otra impartida por Ana Balaña sobre ventilación mecánica, una ayuda vital. Agradeceros la participación a todos los asistentes. Volver a agradecer el patrocinio de Vitalaire y una vez más la invitación de Asenecan a través de Fabián, y nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias. Gracias, Fabián. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Adiós.